La máquina del tiempo. Un invento. Por H. G. Wells. 1. Introducción. El viajero del tiempo, pues así será conveniente hablar de él, nos estaba exponiendo un asunto recóndito. Sus ojos gris pálido brillaban y centelleaban, y su rostro normalmente pálido estaba sonrojado y animado. El fuego ardía intensamente y el suave resplandor de las luces incandescentes en los lirios plateados captaba las burbujas que destellaban y pasaban por nuestros vasos. Nuestras sillas, al ser su patente, nos abrazaban y acariciaban en lugar de someterse a que nos sentáramos en ellas, y reinaba esa atmósfera lujosa de sobremesa en la que el pensamiento se libera con gracia de las trabas de la precisión. Y nos lo expresó de esta manera, marcando los puntos con un dedo índice delgado, mientras nos sentábamos y admirábamos perezosamente su seriedad ante esta nueva paradoja, tal como la pensábamos, y su fecundidad. Debes seguirme con atención. Tendré que refutar una o dos ideas que son casi universalmente aceptadas. La geometría que te enseñan, por ejemplo, en la escuela se basa en un concepto erróneo. No es mucho esperar que empecemos por eso, dijo Philby, una persona pelirroja y discutidora. No pretendo pedirle que acepte nada sin una base razonable para ello. Pronto admitirás todo lo que necesito de ti. Por supuesto, usted sabe que una línea matemática, una línea de espesor nulo, no tiene existencia real. ¿Te enseñaron eso? Ninguno de los dos tiene un plano matemático. Estas cosas son meras abstracciones. Está bien, dijo el psicólogo. Tampoco, teniendo solo longitud, anchura y espesor, un cubo puede tener una existencia real. Ahí me opongo, dijo Philby. Por supuesto que puede existir un cuerpo sólido. Todas las cosas reales. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Pero espera un momento, ¿puede existir un cubo instantáneo? No te sigo, dijo Philby. ¿Puede un cubo que no dura mucho tiempo tener una existencia real? Philby se puso pensativo. Claramente, prosiguió el viajero del tiempo, cualquier cuerpo real debe tener extensión en 4 direcciones. Debe tener longitud, anchura, espesor y duración. Pero por una enfermedad natural de la carne, que os explicaré en un momento, tendemos a pasar por alto este hecho. En realidad existen 4 dimensiones, 3 que llamamos los 3 planos del espacio y una cuarta, el tiempo. Sin embargo, existe una tendencia a hacer una distinción irreal entre las primeras 3 dimensiones y la segunda. Porque sucede que nuestra conciencia se mueve intermitentemente en una dirección a lo largo de la última desde el principio hasta el final de nuestras vidas. Eso, dijo un hombre muy joven, haciendo espasmódicos esfuerzos por volver a encender su cigarro sobre la lámpara. Eso muy claro, por cierto. Ahora bien, es muy sorprendente que esto se pase tan por alto, continuó el viajero en el tiempo, con un ligero toque de alegría. Realmente esto es lo que se entiende por cuarta dimensión, aunque algunas personas que hablan de la cuarta dimensión no saben que lo dicen en serio. Es solo otra forma de mirar el tiempo. No hay diferencia entre el tiempo y cualquiera de las 3 dimensiones del espacio excepto que nuestra conciencia se mueve a lo largo de él. Pero algunos tontos han comprendido el lado equivocado de esa idea. ¿Todos habéis oído lo que tienen que decir sobre esta cuarta dimensión? No lo he hecho, dijo el alcalde provincial. Es simplemente esto. Se dice que ese espacio, tal como lo tienen nuestros matemáticos, tiene 3 dimensiones, que se pueden llamar longitud, anchura y espesor, y siempre se puede definir con referencia a 3 planos, cada uno de ellos en ángulo recto con los demás. Pero algunos filósofos se han estado preguntando por qué en particular 3 dimensiones, ¿por qué no otra dirección en ángulo recto con las otras 3? E incluso han intentado construir una geometría de 4 dimensiones. El profesor Simon Newcomb estuvo exponiendo esto a la Sociedad Matemática de Nueva York hace solo un mes. Sabéis que sobre una superficie plana, que solo tiene 2 dimensiones, podemos representar la figura de un sólido tridimensional, y de la misma manera piensan que mediante modelos de 3 dimensiones podrían representar una de 4, si pudieran dominar la perspectiva de la cosa. ¿Ver? Creo que sí, murmuró el alcalde provincial, y, frunciendo el ceño, cayó en un estado introspectivo, moviendo los labios como quien repite palabras místicas. Sí, creo que lo veo ahora, dijo después de un tiempo, iluminándose de manera bastante transitoria. Bueno, no me importa decirte que he estado trabajando en esta geometría de las 4 dimensiones desde hace algún tiempo. Algunos de mis resultados son curiosos. Por ejemplo, aquí hay un retrato de un hombre de 8 años, otro de 15, otro de 17, otro de 23, etc.
Todas estas son evidentemente secciones, por así decirlo, representaciones tridimensionales de su ser cuadridimensional, que es una cosa fija e inalterable. Los científicos, prosiguió el viajero del tiempo, después de la pausa necesaria para la adecuada asimilación de esto, saben muy bien que el tiempo es solo una especie de espacio. Aquí hay un diagrama científico popular, un registro meteorológico. Esta línea que trazo con el dedo muestra el movimiento del barómetro. Ayer estuvo muy alto, ayer por la noche cayó, luego esta mañana volvió a subir, y muy suavemente hacia arriba hasta aquí. Seguramente el Mercurio no trazó esta línea en ninguna de las dimensiones del espacio generalmente reconocidas. Pero ciertamente trazó tal línea y por lo tanto, debemos concluir que esa línea estaba a lo largo de la dimensión del tiempo. Pero, dijo el médico, mirando fijamente un carbón en el fuego, si el tiempo es realmente solo una cuarta dimensión del espacio, ¿por qué se lo considera? ¿Y por qué siempre se lo ha considerado, como algo diferente? ¿Y por qué no podemos movernos en el tiempo como lo hacemos en las otras dimensiones del espacio? El viajero del tiempo sonrió. ¿Estás tan seguro de que podemos movernos libremente en el espacio? Podemos ir a derecha e izquierda, hacia atrás y hacia adelante con bastante libertad. Y los hombres siempre lo han hecho. Admito que nos movemos libremente en dos dimensiones. Pero ¿qué tal arriba y abajo? La gravitación nos limita allí. No exactamente, dijo el médico. Hay globos. Pero antes de los globos, salvo los saltos espasmódicos y las desigualdades de la superficie, el hombre no tenía libertad de movimiento vertical. Aún así podían moverse un poco hacia arriba y hacia abajo, dijo el médico. Es más fácil, mucho más fácil bajar que subir. Y no puedes moverte en absoluto en el tiempo, no puedes escapar del momento presente. Mi querido señor, ahí es donde se equivoca. Ahí es precisamente donde el mundo entero ha ido mal. Siempre nos estamos alejando del momento presente. Nuestras existencias mentales, que son inmateriales y no tienen dimensiones, pasan a lo largo de la dimensión del tiempo con una velocidad uniforme desde la cuna hasta la tumba. Del mismo modo que viajaríamos hacia abajo si comenzáramos nuestra existencia a 50 millas sobre la superficie de la Tierra. Pero la gran dificultad es esta, interrumpió el psicólogo. Puedes moverte en todas las direcciones del espacio, pero no puedes moverte en el tiempo. Ese es el germen de mi gran descubrimiento. Pero te equivocas al decir que no podemos movernos en el tiempo. Por ejemplo, si recuerdo un incidente muy vívidamente, vuelvo al instante en que ocurrió, me vuelvo distraído, como usted dice. Salto hacia atrás por un momento. Por supuesto, no tenemos medios para quedarnos atrás durante un periodo de tiempo, como tampoco los tiene un salvaje o un animal para permanecer a 2 metros del suelo. Pero a este respecto un hombre civilizado está mejor que un salvaje. Puede enfrentarse a la gravitación en un globo, y, ¿por qué no debería esperar que en última instancia pueda detener o acelerar su deriva a lo largo de la dimensión del tiempo, o incluso dar la vuelta y viajar en sentido contrario? Oh, esto, comenzó Philby, es todo. ¿Por qué no?, dijo el viajero del tiempo. Va en contra de la razón, dijo Philby. ¿Qué razón?, dijo el viajero del tiempo. Puedes demostrar que el negro es blanco mediante argumentos, dijo Philby, pero nunca me convencerás. Posiblemente no, dijo el viajero del tiempo. Pero ahora empiezas a ver el objeto de mis investigaciones sobre la geometría de las 4 dimensiones. Hace mucho tiempo tuve un vago presentimiento de una máquina. Para viajar a través del tiempo, exclamó el muy joven. Que viajará indiferentemente en cualquier dirección del espacio y del tiempo, según lo determine el conductor. Philby se contentó con reír. Pero tengo una verificación experimental, dijo el viajero del tiempo. Sería muy conveniente para el historiador, sugirió el psicólogo. Se podría viajar al pasado y verificar el relato aceptado de la batalla de Hastings, por ejemplo. ¿No crees que llamarías la atención?, dijo el médico. Nuestros antepasados no tenían una gran tolerancia hacia los anacronismos. Uno podría aprender griego de los mismos labios de Homero y Platón, pensó el muy joven. En cuyo caso seguramente te arrasarían por el Little Go. Los eruditos alemanes han mejorado muchísimo el griego. Luego está el futuro, dijo el muy joven. Solo piensa. Se podría invertir todo el dinero, dejar que se acumule con intereses y seguir adelante. Para descubrir una sociedad, dije, construida sobre una base estrictamente comunista. De todas las teorías extravagantes y descabelladas, comenzó el psicólogo. Sí, eso me pareció a mí,
Y nunca hablé de ello hasta. Verificación experimental. Grité. ¿Vas a verificar eso? ¿El experimento? Gritó Philby, que empezaba a cansarse del cerebro. De todos modos, veamos tu experimento, dijo el psicólogo, aunque todo es una patraña, ¿sabes? El viajero del tiempo no sonrió. Luego, todavía sonriendo levemente y con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, salió lentamente de la habitación y oímos sus zapatillas arrastrarse por el largo pasillo hasta su laboratorio. El psicólogo nos miró. Me pregunto qué tendrá. Algún truco de prestidigitación u otra cosa, dijo el médico, y Philby intentó hablarnos de un prestidigitador que había visto en Burslem, pero antes de que terminara su prefacio, el viajero del tiempo regresó y la anécdota de Philby se vino abajo. 2. La máquina. Lo que el viajero del tiempo tenía en la mano era un marco metálico reluciente, apenas más grande que un pequeño reloj y muy delicadamente elaborado. Había en el marfil y una sustancia cristalina transparente. Y ahora debo ser explícito, porque lo que sigue, a menos que se acepte su explicación, es algo absolutamente inexplicable. Tomó una de las pequeñas mesas octogonales que había esparcidas por la habitación y la colocó frente al fuego, con dos patas sobre la alfombra de la chimenea. Sobre esta mesa colocó el mecanismo. Luego acercó una silla y se sentó. El único objeto que había sobre la mesa era una pequeña lámpara con pantalla, cuya brillante luz iluminaba la modelo. También había una docena de velas, 2 en candelabros de latón sobre la repisa de la chimenea y varias en candelabros, de modo que la habitación estaba brillantemente iluminada. Me senté en un sillón bajo más cercano al fuego y lo acerqué hasta quedar casi entre el viajero del tiempo y la chimenea. Philby se sentó detrás de él, mirando por encima del hombro. El médico y el intendente provincial lo observaban de perfil desde la derecha, el psicólogo desde la izquierda. El muy joven estaba detrás del psicólogo. Todos estábamos alerta. Me parece increíble que en estas condiciones se nos haya podido jugar cualquier tipo de truco, por sutilmente concebido y por hábil que sea su ejecución. El viajero del tiempo nos miró y luego al mecanismo. Bien, dijo el psicólogo. Este pequeño asunto, dijo el viajero del tiempo, apoyando los codos sobre la mesa y juntando las manos sobre el aparato, es solo un modelo. Mi plan es que una máquina viaje en el tiempo. Notarás que luce singularmente torcido y que hay una extraña apariencia parpadeante en esta barra, como si de alguna manera fuera irreal. Señaló la pieza con el dedo. Además, aquí hay una pequeña palanca blanca y aquí hay otra. El médico se levantó de su silla y miró dentro de la cosa. Está muy bien hecho, dijo. Tardó 2 años en hacerlo, replicó el viajero del tiempo. Luego, cuando todos hubimos imitado la acción del médico, dijo, ahora quiero que comprendan claramente que esta palanca, al ser presionada, envía la máquina a deslizarse hacia el futuro, y esta otra invierte el movimiento. Esta silla representa el asiento de un viajero en el tiempo. Ahora voy a presionar la palanca y la máquina se apagará. Se desvanecerá, pasará al tiempo futuro y desaparecerá. Échale un buen vistazo a la cosa. Miren también la mesa y estén seguros de que no hay engaño. No quiero desperdiciar este modelo y luego me dirán que soy un charlatán. Quizás hubo una pausa de 1 minuto. El psicólogo pareció a punto de hablarme, pero cambió de opinión. Entonces el viajero del tiempo acercó su dedo hacia la palanca. No, dijo de repente. Préstame tu mano. Y volviéndose hacia el psicólogo, tomó la mano de aquel individuo entre las suyas y le dijo que sacara el dedo índice. De modo que fue el propio psicólogo quien lanzó el modelo de máquina del tiempo en su interminable viaje. Todos vimos girar la palanca. Estoy absolutamente seguro de que no hubo ningún engaño. Hubo una ráfaga de viento y la llama de la lámpara saltó. Una de las velas que había sobre la repisa de la chimenea se apagó y la pequeña máquina giró repentinamente. Se volvió confusa, tal vez por un segundo fue vista como un fantasma, como un remolino de latón y marfil que brillaban débilmente, y desapareció. A excepción de la lámpara, la mesa estaba vacía. Todos guardaron silencio por 1 minuto. Entonces Philby dijo que estaba condenado. El psicólogo se recuperó de su estupor, y de pronto miró debajo de la mesa. Ante eso, el viajero del tiempo se rió alegremente. Bien, dijo, con reminiscencias del psicólogo. Luego, levantándose, se acercó al tarro de tabaco que había sobre la repisa de la chimenea y, de espaldas a nosotros, empezó a llenar su pipa. Nos miramos el uno al otro. Mire, dijo el médico,
¿Habla usted en serio acerca de esto? ¿Crees seriamente que esa máquina ha viajado en el tiempo? Ciertamente, dijo el viajero del tiempo, agachándose para encender un fuego. Luego se giró, encendiendo su pipa, para mirar el rostro del psicólogo. El psicólogo, para demostrar que no estaba trastornado, se sirvió un cigarro y trató de encenderlo sin cortar. Es más, tengo allí dentro una máquina grande casi terminada, señaló el laboratorio, y cuando lo armo, me propongo hacer un viaje por mi cuenta. ¿Quieres decir que esa máquina ha viajado hacia el futuro?, dijo Philby. Hacia el futuro o el pasado, no estoy seguro de cuál. Después de un intervalo, el psicólogo tuvo una inspiración. Debe haber pasado al pasado si ha llegado a alguna parte, dijo. ¿Por qué?, dijo el viajero del tiempo. Porque presumo que no se ha movido en el espacio. Y si viajara hacia el futuro todavía estaría aquí todo este tiempo, ya que debe haber viajado a través de este tiempo. Pero, dije, si hubiera viajado al pasado, habría sido visible cuando entramos por primera vez a esta habitación, y el jueves pasado cuando estuvimos aquí, y el jueves anterior a ese, etc. Serias objeciones, comentó el alcalde provincial, con aire de imparcialidad, volviéndose hacia el viajero del tiempo. Ni un poquito, dijo el viajero en el tiempo, y, al psicólogo, ¿tú piensas? ¿Puedes explicar eso? Es una presentación por debajo del umbral, ya sabes, una presentación diluida. Por supuesto, dijo la psicóloga, y nos tranquilizó. Ese es un simple punto de psicología. Debería haberlo pensado. Es bastante claro y ayuda deliciosamente a la paradoja. No podemos verla ni apreciar esta máquina, como tampoco podemos apreciar el radio de una rueda que gira o una bala que vuela por el aire. Si viaja en el tiempo 50 o 100 veces más rápido que nosotros, si pasa un minuto mientras nosotros pasamos un segundo, la impresión que creará será, por supuesto, solo una quincuagésima o una centésima de la que daría. Haría si no estuviera viajando en el tiempo. Eso es bastante claro. Pasó su mano por el espacio en el que había estado la máquina. Verás, dijo, riendo. Nos sentamos y miramos la mesa vacía durante aproximadamente un minuto. Entonces el viajero del tiempo nos preguntó qué pensábamos de todo esto. Esta noche suena bastante plausible, dijo el médico, pero espera hasta mañana. Espere el sentido común de la mañana. ¿Te gustaría ver la máquina del tiempo?, preguntó el viajero del tiempo. Y tomando la lámpara en la mano, se dirigió hacia su laboratorio por el largo y lleno de corrientes de aire del pasillo. Recuerdo vívidamente la luz parpadeante, su extraña y amplia silueta de cabeza, la danza de las sombras, como todos lo seguimos, desconcertados pero incrédulos, y como allí, en el laboratorio, contemplamos una edición más grande del pequeño mecanismo que habíamos visto desaparecer ante nuestros ojos. Algunas partes eran de níquel, otras de marfil y otras, ciertamente, habían sido limadas o aserradas de cristal de roca. En general, la cosa estaba completa, pero las retorcidas barras cristalinas yacían sin terminar sobre el banco junto a algunas hojas de dibujos, y tomé una para verla mejor. Parecía ser de cuarzo. Mire, dijo el médico, ¿habla en serio, o es un truco, como ese fantasma que nos mostraste la Navidad pasada? Sobre esa máquina, dijo el viajero del tiempo, sosteniendo la lámpara en alto. Tengo la intención de explorar el tiempo, ¿es eso sencillo? Nunca fui más serio en mi vida. Ninguno de nosotros sabía muy bien cómo tomarlo. Miré a Philby por encima del hombro del médico y me guiñó un ojo solemnemente. 3. El viajero del tiempo regresa. Creo que en aquella época ninguno de nosotros creía del todo en la máquina del tiempo. El hecho es que el viajero del tiempo era uno de esos hombres demasiado inteligentes para creerlo. Nunca sentías que veías todo a su alrededor, siempre se sospechaba alguna sutil reserva, algún ingenio al acecho, detrás de su lúcida franqueza. Si Philby hubiera mostrado el modelo y explicado el asunto con las palabras del viajero del tiempo, le habríamos mostrado mucho menos escepticismo. Porque deberíamos haber comprendido sus motivos, un carnicero podría entender a Philby. Pero el viajero del tiempo tenía más que un toque de capricho entre sus elementos y desconfiábamos de él. Cosas que habrían hecho famoso a un hombre menos inteligente parecían trucos en sus manos. Es un error hacer las cosas con demasiada facilidad. Las personas serias que lo tomaban en serio nunca se sintieron muy seguras de su comportamiento. De alguna manera eran conscientes de que confiarle su reputación para juzgar era como amueblar una guardería con porcelana de cáscara de huevo.
Así que no creo que ninguno de nosotros haya dicho mucho sobre los viajes en el tiempo en el intervalo entre ese jueves y el siguiente, aunque sus extrañas potencialidades corrían, sin duda, por la mayoría de nuestras mentes. Su plausibilidad, es decir, su increíble incredulidad práctica. Las curiosas posibilidades de anacronismo y de confusión total que sugería. Por mi parte, estaba particularmente preocupado por el truco del modelo. Recuerdo haber hablado de eso con el médico, a quien conocí el viernes en el Linnaean. Dijo que había visto algo parecido en Tubinga y puso mucho énfasis en apagar la vela. Pero no podía explicar cómo se hacía el truco. El jueves siguiente volví a Richmond, supongo que era uno de los invitados más habituales del viajero del tiempo, y, al llegar tarde, encontré a 4 o 5 hombres ya reunidos en su salón. El médico estaba de pie delante del fuego con una hoja de papel en una mano y su reloj en la otra. Miré a mi alrededor en busca del viajero del tiempo y... Son las 7:30 ahora, dijo el médico. Supongo que será mejor que cenemos. ¿Dónde está? Dije, nombrando a nuestro anfitrión. ¿Acabas de venir? Es bastante extraño. Está inevitablemente detenido. Me pide en esta nota que comience con la cena a las 7 si no regresa. Dice que me lo explicará cuando venga. Es una lástima que la cena se estropee, dijo el director de un conocido diario. Y entonces el doctor tocó el timbre. El psicólogo fue la única persona además del doctor y yo que había asistido a la cena anterior. Los otros hombres eran Blanc, el editor antes mencionado, cierto periodista y otro, un hombre tranquilo, tímido y con barba, a quien no conocía y que, por lo que pude observar, no abrió la boca en toda la velada. Durante la cena hubo algunas especulaciones sobre la ausencia del viajero en el tiempo, y yo sugerí viajar en el tiempo, con un espíritu medio jocoso. El editor quería que se le explicara eso, y el psicólogo se ofreció a contarle la ingeniosa paradoja y el truco que habíamos presenciado ese día de la semana. Estaba en plena exposición cuando la puerta del pasillo se abrió lentamente y sin ruido. Estaba frente a la puerta y la vi primero. «Hola», yo dije. «Por fin». Y la puerta se abrió más y el viajero del tiempo apareció ante nosotros. Lancé un grito de sorpresa. «Cielos, hombre, ¿qué te pasa?», gritó el médico, que fue el siguiente en verlo. Y toda la mesa se volvió hacia la puerta. Estaba en una situación sorprendente. Su abrigo estaba polvoriento y sucio, y con manchas verdes en las mangas. Su cabello estaba desordenado y me pareció más gris, ya sea por el polvo y la suciedad o porque su color realmente se había descolorido. Su rostro estaba terriblemente pálido, su barbilla tenía un corte marrón, un corte a medio curar. Su expresión era demacrada, como por un intenso sufrimiento. Por un momento vaciló en la puerta, como si la luz lo hubiera deslumbrado. Luego entró en la habitación. Caminaba con una cojera como la que he visto en vagabundos con dolor en los pies. Lo miramos en silencio, esperando que hablara. No dijo una palabra, pero se acercó dolorosamente a la mesa e hizo un gesto hacia el vino. El editor llenó una copa de champán y se la acercó. Lo apuró y pareció hacerle bien, porque miró alrededor de la mesa y el fantasma de su antigua sonrisa cruzó su rostro. «¿Qué diablos has estado haciendo, hombre?», dijo el doctor. El viajero del tiempo no pareció escuchar. «No dejes que te moleste», dijo, con cierta articulación entrecortada. «Estoy bien». Se detuvo, le tendió el vaso para pedir más y lo bebió de un trago. «Eso es bueno», dijo. Sus ojos se volvieron más brillantes y un leve color apareció en sus mejillas. Su mirada recorrió nuestros rostros con cierta aprobación apagada y luego recorrió la cálida y confortable habitación. Luego habló de nuevo, todavía como tanteando entre sus palabras. «Voy a lavarme y vestirme, y luego bajaré y explicaré las cosas. Guárdame un poco de ese cordero. Me muero de hambre por un poco de carne». Miró al editor, que era un visitante raro, y esperó que se encontrara bien. El editor comenzó una pregunta. «Te lo diré ahora mismo», dijo el viajero del tiempo. «Soy divertida. Todo estará bien en un minuto». Dejó su vaso y caminó hacia la puerta de la escalera. Nuevamente noté su cojera y el suave ruido de sus pasos, y levantándome en mi lugar, vi sus pies al salir. No tenía nada encima excepto un par de calcetines andrajosos y manchados de sangre. Entonces la puerta se cerró tras él. Tenía casi la intención de seguirlo, hasta que recordé cómo detestaba cualquier alboroto sobre sí mismo. Por un minuto, tal vez, mi mente estuvo dando vueltas. Luego,
Comportamiento notable de un científico eminente, escuché decir al editor, pensando, según su costumbre, en los titulares. Y esto devolvió mi atención a la luminosa mesa del comedor. ¿Cuál es el juego?, dijo el periodista. ¿Ha estado haciendo el amateur catcher? No lo sigo. Me encontré con la mirada del psicólogo y leí mi propia interpretación en su rostro. Pensé en el viajero del tiempo cojeando dolorosamente escaleras arriba. No creo que nadie más hubiera notado su cojera. El primero en recuperarse completamente de esta sorpresa fue el médico, que tocó el timbre. El viajero en el tiempo odiaba tener sirvientes esperando durante la cena, para pedir un plato caliente. Ante eso, el editor se volvió hacia su cuchillo y tenedor con un gruñido, y el hombre silencioso hizo lo mismo. Se reanudó la cena. La conversación fue durante un rato exclamativa con intervalos de asombro, y entonces el editor se volvió ferviente en su curiosidad. ¿Nuestro amigo se gana a duras penas sus modestos ingresos con un cruce, o tiene sus fases de Nabucodonosor?, preguntó. Estoy seguro de que se trata de este asunto de la máquina del tiempo, dije, y retomé el relato del psicólogo sobre nuestra reunión anterior. Los nuevos invitados se mostraron francamente incrédulos. El editor planteó objeciones. ¿Qué fue este viaje en el tiempo? Un hombre no podría cubrirse de polvo rodando en una paradoja, ¿verdad? Y luego, cuando se le ocurrió la idea, recurrió a la caricatura. ¿No habrá cepillos para la ropa en el futuro? El periodista tampoco quiso creer a ningún precio y se unió al editor en el fácil trabajo de ridiculizar todo el asunto. Ambos eran el nuevo tipo de periodista, jóvenes muy alegres e irreverentes. Nuestro corresponsal especial de pasado mañana informa, decía, o más bien gritaba, el periodista cuando el viajero del tiempo regresó. Iba vestido con ropa de noche normal y del cambio que me había sorprendido no quedaba nada salvo su aspecto demacrado. Yo digo, dijo el editor hilarantemente, estos tipos aquí dicen que usted estará viajando hasta mediados de la próxima semana. Cuéntanos todo sobre la pequeña Rosebery, ¿quieres que te llevarás por el lote? El viajero del tiempo llegó al lugar reservado para él sin decir palabra. Sonrió tranquilamente, a su antigua manera. ¿Dónde está mi cordero?, él dijo. ¡Qué delicia es volver a clavar un tenedor en la carne! ¿Historia?, gritó el editor. Maldita sea la historia, dijo el viajero del tiempo. Quiero algo de comer. No diré una palabra hasta que me entre algo de peptona en las arterias. Gracias. ¿Y la sal? Una palabra, dije. ¿Has estado viajando en el tiempo? Sí, dijo el viajero del tiempo, con la boca llena, asintiendo con la cabeza. Daría un chelín por línea por una nota palabra por palabra, dijo el editor. El viajero del tiempo acercó su vaso al hombre silencioso y lo golpeó con la uña, ante lo cual el hombre silencioso, que había estado mirándolo fijamente a la cara, se sobresaltó convulsivamente y le sirvió vino. El resto de la cena fue incómodo. Por mi parte, las preguntas repentinas seguían subiendo a mis labios, y me atrevo a decir que les pasó lo mismo a los demás. El periodista intentó aliviar la tensión contando anécdotas de Etty Potter. El viajero del tiempo dedicó su atención a la cena y mostró el apetito de un vagabundo. El médico fumó un cigarrillo y observó al viajero del tiempo a través de sus pestañas. El hombre silencioso parecía aún más torpe que de costumbre y bebía champán con regularidad y determinación por puro nerviosismo. Por fin, el viajero del tiempo apartó su plato y miró a nuestro alrededor. Supongo que debo disculparme, dijo. Simplemente me moría de hambre. Lo he pasado de maravilla. Extendió la mano hacia un cigarro y cortó la punta. Pero ven al salón de fumadores. Es una historia demasiado larga para contarla sobre platos grasientos. Y al pasar, tocando el timbre, los condujo a la habitación contigua. Le has contado a Blanc, Dash y Chou sobre la máquina, me dijo, recostándose en su sillón y nombrando a los 3 nuevos invitados. Pero la cosa es una mera paradoja, dijo el editor. No puedo discutir esta noche. No me importa contarte la historia, pero no puedo discutir. Si quieres, prosiguió, te contaré lo que me ha sucedido, pero debes abstenerte de interrumpir. Quiero contarlo. Gravemente. La mayor parte parecerá mentira, que así sea. Es verdad, cada palabra, de todos modos. Estaba en mi laboratorio a las 4 en punto, y desde entonces, he vivido 8 días. Días como ningún ser humano había vivido antes. Estoy casi agotado, pero no dormiré hasta que te haya contado esto. Entonces me iré a la cama.
pero sin interrupciones. ¿Está acordado? De acuerdo, dijo el editor, y el resto de nosotros repetimos de acuerdo. Y con eso el viajero del tiempo comenzó su historia tal como la he expuesto. Al principio se recostó en su silla y habló como un hombre cansado. Después se animó más. Al escribirlo siento con demasiada intensidad la insuficiencia de la pluma y la tinta, y, sobre todo, mi propia insuficiencia, para expresar su calidad. Supongo que habrás leído con bastante atención, pero no se puede ver el rostro blanco y sincero del hablante en el círculo brillante de la pequeña lámpara, ni oír la entonación de su voz. No se puede saber cómo su expresión siguió los giros de su historia. La mayoría de nosotros, los oyentes, estábamos en la sombra, porque las velas del salón de fumar no estaban encendidas y solo estaban iluminados el rostro del periodista y las piernas del hombre silencioso desde las rodillas hacia abajo. Al principio nos mirábamos de vez en cuando. Después de un tiempo dejamos de hacer eso y miramos solo el rostro del viajero del tiempo. 4. Viajar en el tiempo. El jueves pasado les conté a algunos de ustedes los principios de la máquina del tiempo y les mostré la máquina misma, incompleta en el taller. Ahí está ahora, un poco desgastado por el viaje, la verdad, y una de las barras de marfil está rota y una barandilla de latón doblada, pero el resto es bastante sólido. Esperaba terminarlo el viernes, pero el viernes, cuando el montaje estaba casi terminado, descubrí que una de las barras de níquel era exactamente una pulgada demasiado corta, y tuve que rehacerla. De modo que la cosa no estuvo completa hasta esta mañana. Fue a las 10 de la mañana cuando la primera de todas las máquinas del tiempo comenzó su andadura. Le di un último golpe, probé todos los tornillos nuevamente, puse una gota más de aceite en la varilla de cuarzo y me senté en la silla. Supongo que un suicida que se apunta una pistola a la cabeza siente el mismo asombro por lo que vendrá después que yo entonces. Tomé la palanca de arranque en una mano y la de parada en la otra. Presioné la primera y casi inmediatamente la segunda. Parecí tambalear, sentí una sensación de pesadilla al caer, y mirando a mi alrededor vi el laboratorio exactamente como antes. ¿Había pasado algo? Por un momento sospeché que mi intelecto me había engañado. Entonces miré el reloj. Un momento antes, al parecer, eran aproximadamente las 10:01, ahora eran casi las 3:30. Respiré, apreté los dientes, agarré la palanca de arranque con ambas manos y salí con un ruido sordo. El laboratorio se volvió borroso y se quedó a oscuras. La señora Watchet entró y caminó, aparentemente sin verme, hacia la puerta del jardín. Supongo que le tomó aproximadamente un minuto atravesar el lugar, pero a mí me pareció que atravesaba la habitación como un cohete. Presioné la palanca hasta su posición extrema. La noche llegó como el apagado de una lámpara, y en otro momento llegó el mañana. El laboratorio se volvió débil y confuso, luego más y más débil. Mañana la noche se hizo negra, luego otra vez el día, otra vez la noche, otra vez el día, cada vez más rápido. Un murmullo arremolinado llenó mis oídos y una extraña y muda confusión descendió sobre mi mente. Me temo que no puedo transmitir las peculiares sensaciones de viajar en el tiempo. Son excesivamente desagradables. Hay una sensación exactamente igual a la que uno tiene al tomar una curva. La de un movimiento precipitado e impotente. También sentí la misma horrible anticipación de un desastre inminente. A medida que aceleraba el paso, la noche seguía al día como el aleteo de una ala negra. La vaga impresión del laboratorio pareció desvanecerse de mí y vi el sol saltando rápidamente por el cielo, saltando a cada minuto, y cada minuto marcando un día. Supuse que el laboratorio había sido destruido y yo había salido al aire libre. Tuve una vaga impresión de que había un andamio. Pero ya iba demasiado rápido para ser consciente de cualquier cosa que se moviera. El caracol más lento que jamás se haya arrastrado pasó demasiado rápido para mí. La centelleante sucesión de oscuridad y luz era excesivamente dolorosa para la vista. Luego, en las oscuridades intermitentes, vi la luna girar rápidamente a través de sus cuartos desde nueva llena, y vislumbré débilmente las estrellas que giraban en círculos. Luego, mientras avanzaba, ganando velocidad todavía, las palpitaciones del día y la noche se fundieron en una grisura continua. El cielo adquirió una maravillosa profundidad de azul, un espléndido color luminoso como el del crepúsculo temprano. El sol tembloroso se convirtió en un rayo de fuego, un arco brillante, en el espacio. La luna una banda fluctuante más tenue, y no podía ver nada de las estrellas, salvo de vez en cuando un círculo más brillante que parpadeaba en el azul. El paisaje era brumoso y vago. Todavía estaba en la ladera sobre la que ahora se alza esta casa, y el hombro se elevaba sobre mí, gris y oscuro.
Vi árboles crecer y cambiar como nubes de vapor, ahora marrones, ahora verdes, crecieron, se extendieron, temblaron y desaparecieron. Vi enormes edificios alzarse débiles y hermosos, y pasar como sueños. Toda la superficie de la tierra parecía cambiada, derritiéndose y fluyendo ante mis ojos. Las pequeñas manecillas de los diales que registraban mi velocidad giraban cada vez más rápido. Al poco tiempo noté que el cinturón solar oscilaba hacia arriba y hacia abajo, de solsticio a solsticio, en un minuto o menos, y que en consecuencia mi ritmo era de más de 1 año por minuto, y minuto a minuto la nieve blanca atravesó el mundo y desapareció, seguida por el brillante y breve verde de la primavera. Las sensaciones desagradables de la salida fueron menos conmovedoras ahora. Finalmente se fusionaron en una especie de euforia histérica. En efecto, noté un torpe balanceo de la máquina, del cual no podía explicarme. Pero mi mente estaba demasiado confundida para prestarle atención. Así que con una especie de locura creciendo sobre mí, me lancé al futuro. Al principio apenas pensé en parar, apenas pensé en nada más que estas nuevas sensaciones. Pero pronto una nueva serie de impresiones surgieron en mi mente, cierta curiosidad, y con ella, cierto temor, hasta que finalmente se apoderaron completamente de mí. Qué extraños desarrollos de la humanidad, qué maravillosos avances en nuestra civilización rudimentaria, pensé. Podrían no aparecer cuando mirara de cerca el oscuro y esquivo mundo que corría y fluctuaba ante mis ojos. Vi una gran y espléndida arquitectura alzándose a mi alrededor, más maciza que cualquier edificio de nuestro tiempo y, sin embargo, al parecer, construida con brillo y niebla. Vi un verde más rico fluir por la ladera y permanecer allí, sin ningún intervalo invernal. Incluso a través del velo de mi confusión, la tierra parecía muy hermosa. Y entonces mi mente se centró en la cuestión de parar. El riesgo peculiar residía en la posibilidad de encontrar alguna sustancia en el espacio que yo o la máquina ocupábamos. Mientras viajaba a gran velocidad a través del tiempo, esto apenas importaba, estaba, por así decirlo, atenuado, me deslizaba como un vapor a través de los intersticios de las sustancias intermedias. Pero detenerme implicaba bloquearme, molécula por molécula, en cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Significaba poner mis átomos en contacto tan íntimo con los del obstáculo que se produciría una profunda reacción química, posiblemente una explosión de gran alcance, que me haría volar a mí y a mi aparato fuera de todas las dimensiones posibles, hacia lo desconocido. Esta posibilidad se me había ocurrido una y otra vez mientras hacía la máquina, pero luego lo acepté alegremente como un riesgo inevitable, uno de los riesgos que un hombre debe correr. Ahora el riesgo era inevitable, ya no lo veía bajo la misma luz alegre. El caso es que, insensiblemente, la absoluta extrañeza de todo, los enfermizos sacudidos y balanceos de la máquina, sobre todo la sensación de una caída prolongada, me habían alterado absolutamente los nervios. Me dije a mí mismo que nunca podría parar y con un arrebato de petulancia resolví parar de inmediato. Como un tonto impaciente, tiré de la palanca, de repente, la cosa se tambaleó y salí lanzado de cabeza por el aire. Se escuchó el sonido de un trueno en mis oídos. Puede que me haya quedado atónito por un momento. Un granizo despiadado silbaba a mi alrededor y me encontraba sentado sobre el suave césped delante de la máquina volcada. Todo todavía parecía gris, pero luego observé que la confusión en mis oídos había desaparecido. Miré a mi alrededor. Estaba en lo que parecía ser un pequeño césped de un jardín, rodeado de rododendros, y noté que sus flores malvas y violetas caían en forma de lluvia bajo el golpe del granizo. El granizo, que rebotaba y danzaba, flotaba formando una pequeña nube sobre la máquina y se arrastraba por el suelo como humo. En un momento estaba mojado hasta los huesos. Excelente hospitalidad, dije, para un hombre que ha viajado innumerables años para verle. En ese momento pensé que era un tonto al mojarme. Me levanté y miré a mi alrededor. Una figura colosal, aparentemente tallada en alguna piedra blanca, se alzaba indistintamente más allá de los rododendros a través del brumoso aguacero. Pero todo lo demás del mundo era invisible. Mis sensaciones serían difíciles de describir. A medida que las columnas de granizo se hacían más delgadas, vi la figura blanca con mayor claridad. Era muy grande, pues un abedul plateado le tocaba el hombro. Era de mármol blanco, tenía la forma de una esfinge alada, pero las alas, en lugar de llevarse verticalmente a los lados, estaban extendidas de modo que parecía flotar. Me pareció que el pedestal era de bronce y estaba cubierto de cardenillo. Sucedió que el rostro estaba hacia mí, los ojos ciegos parecían mirarme. Había la leve sombra de una sonrisa en los labios. Estaba muy desgastado por el tiempo, lo que le daba una desagradable sensación de enfermedad.
Me quedé mirándolo durante un rato, medio minuto, tal vez, o media hora. Parecía avanzar y retroceder a medida que el granizo pasaba ante él, más denso o más fino. Al fin aparté mis ojos de allí por un momento y vi que la cortina de granizo se había desgastado y que el cielo se iluminaba con la promesa del sol. Volví a mirar la forma blanca agazapada y de pronto me sobrevino toda la temeridad de mi viaje. ¿Qué podría aparecer cuando ese velo brumoso se retirara por completo, que no les habría pasado a los hombres? ¿Y si la crueldad se hubiera convertido en una pasión común? ¿Qué hubiera pasado si en ese intervalo la raza hubiera perdido su virilidad y se hubiera convertido en algo inhumano, antipático y abrumadoramente poderoso? Podría parecer un animal salvaje del viejo mundo, solo que más espantoso y repugnante por nuestra semejanza común, una criatura repugnante a la que hay que matar incontinentemente. Ya vi otras formas enormes, enormes edificios con intrincados parapetos y altas columnas, con una ladera boscosa que se acercaba vagamente a través de la tormenta que amainaba. Me invadió un pánico de miedo. Me volví frenéticamente hacia la máquina del tiempo y me esforcé por reajustarla. Mientras lo hacía, los rayos del sol atravesaron la tormenta. El aguacero gris fue barrido y desapareció como las vestiduras de un fantasma. Por encima de mí, en el intenso azul del cielo de verano, algunos tenues jirones de nubes marrones giraban hacia la nada. Los grandes edificios a mi alrededor se destacaban claros y distintos, brillando con la humedad de la tormenta y resaltados en blanco por el granizo sin derretir apilado a lo largo de sus cursos. Me sentí desnudo en un mundo extraño. Me sentí como tal vez se sienta un pájaro en el aire claro, sabiendo que el halcón alza las alas y se lanzará en picado. Mi miedo se convirtió en frenesí. Tomé un respiro, apreté los dientes y nuevamente luché ferozmente, muñeca y rodilla, con la máquina. Cedió ante mi ataque desesperado y se dio la vuelta. Golpeó mi barbilla violentamente. Con una mano en la silla y la otra en la palanca, me quedé jadeando pesadamente en actitud de volver a montar. Pero con esta recuperación de una pronta retirada mi coraje se recuperó. Miré con más curiosidad y menos miedo este mundo del futuro remoto. En una abertura circular, en lo alto de la pared de la casa más cercana, vi un grupo de figuras vestidas con ricas y suaves túnicas. Me habían visto y sus rostros estaban dirigidos hacia mí. Entonces escuché voces que se acercaban a mí. A través de los arbustos junto a la esfinge blanca se veían cabezas y hombros de hombres corriendo. Uno de ellos emergió en un camino que conducía directamente al pequeño césped en el que me encontraba con mi máquina. Era una criatura ligera, de unos 4 pies de altura, vestida con una túnica púrpura y ceñida hasta la cintura con un cinturón de cuero. En sus pies llevaba sandalias o borceguíes, no pude distinguir claramente cuáles. Tenía las piernas desnudas hasta las rodillas y la cabeza descubierta. Al darme cuenta de eso, noté por primera vez lo cálido que estaba el aire. Me pareció una criatura muy hermosa y elegante, pero indescriptiblemente frágil. Su rostro sonrojado me recordó el tipo más hermoso de Tísico, esa belleza agitada de la que tanto solíamos oír. Al verlo de repente recuperé la confianza. Saqué mis manos de la máquina. 5. En la Edad de Oro. En otro momento estábamos cara a cara, yo y esta cosa frágil del futuro. Se acercó directamente a mí y se rió ante mis ojos. La ausencia en su porte de cualquier señal de miedo me llamó la atención de inmediato. Luego se volvió hacia los otros dos que lo seguían y les habló en una lengua extraña y muy dulce y líquida. Venían otros, y en ese momento un pequeño grupo de quizás 8 o 10 de estas exquisitas criaturas estaba a mi alrededor. Uno de ellos se dirigió a mí. Por extraño que parezca, se me ocurrió que mi voz era demasiado áspera y profunda para ellos. Así que meneé la cabeza y, señalándome las orejas, volví a menearla. Dio un paso adelante, vaciló y luego me tocó la mano. Luego sentí otros pequeños tentáculos suaves sobre mi espalda y mis hombros. Querían asegurarse de que yo fuera real. No había nada alarmante en esto. De hecho, había algo en aquellas personitas bonitas que inspiraba confianza, una gentil dulzura, cierta tranquilidad infantil. Y además, parecían tan frágiles que me imaginaba lanzando a toda la docena de ellos como si fueran bolos. Pero hice un movimiento repentino para advertirles cuando vi sus manitas rosadas palpando la máquina del tiempo. Felizmente entonces, cuando no era demasiado tarde, pensé en un peligro que hasta entonces había olvidado y, extendiendo la mano por encima de las barras de la máquina, desenrosqué las pequeñas palancas que la pondrían en movimiento y las guardé en mi bolsillo. Luego me volví de nuevo para ver qué podía hacer en la forma de comunicación.
Y luego, al observar más de cerca sus rasgos, vi algunas peculiaridades adicionales en su belleza tipo porcelana de Dresde. Su cabello, uniformemente rizado, terminaba en punta en el cuello y en las mejillas. No había ni la más mínima señal de ello en el rostro, y sus orejas eran singularmente diminutas. Las bocas eran pequeñas, con labios de color rojo brillante, bastante finos, y las barbillas pequeñas terminaban en punta. Los ojos eran grandes y apacibles, y, esto puede parecer egoísmo por mi parte, incluso me pareció que había cierta falta del interés que podría haber esperado en ellos. Como no hicieron ningún esfuerzo por comunicarse conmigo, sino que simplemente se quedaron a mi alrededor sonriendo y hablándose en suaves notas de arrullo, comencé la conversación. Señalé la máquina del tiempo y a mí mismo. Luego, dudando por un momento en cómo expresar el tiempo, señalé el sol. Inmediatamente una pequeña figura curiosamente bonita, vestida de cuadros morados y blancos, siguió mi gesto y luego me asombró imitando el sonido de un trueno. Por un momento me quedé estupefacto, aunque el significado de su gesto era bastante claro. De repente me vino a la mente la pregunta, ¿eran tontas aquellas criaturas? Quizás no entiendas cómo me llevó. Verá, siempre había anticipado que la gente del año 800-2000 estaría increíblemente por delante de nosotros en conocimiento, arte, todo. Entonces, de repente, uno de ellos me hizo una pregunta que demostraba que estaba en el nivel intelectual de uno de nuestros hijos de 5 años, de hecho, me preguntó si había venido del sol en una tormenta. Dejó escapar el juicio que había suspendido sobre sus ropas, sus frágiles miembros ligeros y sus frágiles rasgos. Una oleada de decepción cruzó por mi mente. Por un momento sentí que había construido la máquina del tiempo en vano. Asentí, señalé el sol y les di una representación tan vívida de un trueno que los sobresaltó. Todos retrocedieron un paso más o menos y se inclinaron. Entonces vino uno riéndose hacia mí, llevando una cadena de hermosas flores completamente nuevas para mí, y me la puso alrededor del cuello. La idea fue recibida con melodiosos aplausos, y en ese momento todos corrían de un lado a otro en busca de flores y, riéndose, me las arrojaban hasta que casi me asfixiaba. Quienes nunca han visto algo parecido, difícilmente pueden imaginar las delicadas y maravillosas flores que innumerables años de cultura han creado. Entonces alguien sugirió que su juguete se exhibiera en el edificio más cercano, y así me condujeron más allá de la esfinge de mármol blanco, que parecía observarme todo el tiempo con una sonrisa ante mi asombro, hacia un vasto edificio gris de piedra calada. Mientras iba con ellos, me vino a la mente, con irresistible alegría, el recuerdo de mis confiadas anticipaciones de una posteridad profundamente grave e intelectual. El edificio tenía una entrada enorme y era de dimensiones colosales. Naturalmente, lo que más me ocupaba era la creciente multitud de personitas pequeñas y los grandes portales abiertos que se abrían ante mí, sombríos y misteriosos. Mi impresión general del mundo que veía sobre sus cabezas era una maraña de hermosos arbustos y flores, un jardín largo tiempo abandonado y aún sin malas hierbas. Vi una serie de altas espigas de extrañas flores blancas, que medían quizás un pie a lo largo de la extensión de los pétalos cerosos. Crecían esparcidos, como silvestres, entre los abigarrados arbustos, pero, como digo, no los examiné detenidamente en ese momento. La máquina del tiempo quedó abandonada sobre el césped entre los rododendros. El arco de la entrada estaba ricamente tallado, pero, naturalmente, no observé la talla con mucha atención, aunque me pareció ver sugerencias de antiguas decoraciones fenicias al pasar, y me llamó la atención que estaban muy rotas y desgastadas por la intemperie. Varias personas más vestidas de colores vivos me recibieron en la puerta, y así entramos, yo, vestido con ropas sucias del siglo XIX, con un aspecto bastante grotesco, adornado con flores y rodeado por una masa arremolinada de túnicas de colores brillantes y suaves y ropa blanca reluciente. Miembros, en un melodioso torbellino de risas y discursos risueños. La gran puerta se abría a un salón proporcionalmente grande tapizado de marrón. El tejado estaba a la sombra y las ventanas, parcialmente vidriadas con cristales de colores y parcialmente sin vidriar, dejaban pasar una luz templada. El suelo estaba formado por enormes bloques de algún metal blanco muy duro, no placas ni losas, sino bloques, y estaba tan desgastado, a juzgar por el ir y venir de las generaciones pasadas, que estaba profundamente canalizado a lo largo de las vías más profundas. Caminos frecuentados. Transversales a lo largo había innumerables mesas hechas de losas de piedra pulida, elevadas quizás a un pie del suelo, y sobre ellas había montones de frutas. Algunos los reconocí como una especie de frambuesa y naranja hipertrofiados, pero en su mayor parte eran extraños.
Entre las mesas había un gran número de cojines esparcidos. Sobre ellos se sentaron mis conductores, haciéndome señas para que hiciera lo mismo. Con bastante falta de ceremonia comenzaron a comer la fruta con las manos, arrojando cáscaras, tallos, etc., en las aberturas redondas a los lados de las mesas. No me opuse a seguir su ejemplo, porque tenía sed y hambre. Mientras lo hacía, inspeccioné el salón a mi gusto. Y quizás lo que más me llamó la atención fue su aspecto ruinoso. Las vidrieras, que solo mostraban un patrón geométrico, estaban rotas en muchos lugares, y las cortinas que colgaban del extremo inferior estaban llenas de polvo. Y me llamó la atención que la esquina de la mesa de mármol cerca de mí estaba fracturada. Sin embargo, el efecto general fue extremadamente rico y pintoresco. Había tal vez unas 200 personas cenando en el salón, y la mayoría de ellas, sentadas lo más cerca posible de mí, me observaban con interés, sus ojitos brillando sobre la fruta que comían. Todos estaban vestidos con el mismo material suave pero fuerte y sedoso. La fruta, por cierto, era toda su dieta. Estas personas del futuro remoto eran vegetarianos estrictos, y mientras estuve con ellos, a pesar de algunos antojos carnales, también tuve que ser frugívoro. De hecho, descubrí más tarde que los caballos, el ganado vacuno, las ovejas y los perros habían seguido al ictiosaurio hasta su extinción. Pero los frutos eran muy deliciosos, uno, en particular, que parecía estar en temporada todo el tiempo que estuve allí, una cosa harinosa con una cáscara de 3 lados. Era especialmente bueno y lo convertí en mi alimento básico. Al principio me sentí desconcertado por todos estos extraños frutos y por las extrañas flores que vi, pero luego comencé a percibir su importancia. Sin embargo, ahora les hablo de mi cena de frutas en un futuro lejano. Tan pronto como mi apetito estuvo un poco controlado, decidí hacer un intento decidido de aprender el habla de estos nuevos hombres míos. Claramente eso era lo siguiente que debía hacer. Los frutos me parecieron convenientes para empezar, y sosteniendo uno de ellos comencé una serie de sonidos y gestos interrogativos. Tuve algunas dificultades considerables para transmitir lo que quería decir. Al principio mis esfuerzos encontraron una mirada de sorpresa o una risa inextinguible, pero luego una pequeña criatura rubia pareció comprender mi intención y repitió un nombre. Tuvieron que charlar y explicarse largamente el asunto, y mis primeros intentos de emitir los exquisitos sonidos de su lenguaje provocaron una inmensa cantidad de diversión genuina, aunque descortés. Sin embargo, me sentí como un maestro de escuela entre niños y persistí, y pronto tuve al menos una veintena de sustantivos a mi disposición, y luego llegué a los pronombres demostrativos, e incluso al verbo comer. Pero era un trabajo lento y las personitas pronto se cansaban y querían alejarse de mis interrogatorios, de modo que decidí, más bien por necesidad, dejarles dar sus lecciones en pequeñas dosis cuando lo desearan. Y en muy pocas dosis descubrí que lo eran en poco tiempo, porque nunca he conocido a personas más indolentes o que se fatigan más fácilmente. 6. El ocaso de la humanidad. Pronto descubrí algo extraño en mis pequeños anfitriones, su falta de interés. Venían a mí con gritos ansiosos de asombro, como niños, pero, como niños, pronto dejaban de examinarme y se alejaban en busca de algún otro juguete. Terminada la cena y mis inicios de conversación, noté por primera vez que casi todos los que me habían rodeado al principio se habían ido. También es extraño lo rápido que llegué a ignorar a estas personitas. Salí de nuevo por el portal al mundo iluminado por el sol tan pronto como mi hambre estuvo satisfecha. Cada vez me encontraba más con estos hombres del futuro, que me seguirían a cierta distancia, charlarían y se reirían de mí, y después de sonreír y gesticular amistosamente, me dejarían de nuevo a mi suerte. La calma del atardecer invadía el mundo cuando salí del gran salón, y la escena estaba iluminada por el cálido resplandor del sol poniente. Al principio las cosas fueron muy confusas. Todo era completamente diferente del mundo que había conocido, incluso las flores. El gran edificio que había dejado estaba situado en la ladera de un amplio valle fluvial, pero el Támesis se había desplazado, tal vez una milla de su posición actual. Resolví subir a la cima de una cresta, tal vez a 1,5 millas de distancia, desde la cual podría obtener una vista más amplia de nuestro planeta en el año 802.701 DC. Para eso, explico, fue la fecha que registraron los pequeños diales de mi máquina. Mientras caminaba buscaba cualquier impresión que pudiera ayudar a explicar el estado de ruinoso esplendor en él, que encontré el mundo, porque era ruinoso. Un poco más arriba de la colina, por ejemplo, había un gran montón de granito, unido por masas de aluminio, un vasto laberinto de paredes escarpadas y montones arrugados,
en medio de los cuales había gruesos montones de plantas muy hermosas parecidas a pagodas, posiblemente ortigas, pero maravillosamente teñidas de marrón alrededor de las hojas e incapaz de picar. Evidentemente se trataba de los restos abandonados de alguna enorme estructura, cuyo fin no pude determinar. Fue aquí donde estaba destinado, en una fecha posterior, a tener una experiencia muy extraña, el primer indicio de un descubrimiento aún más extraño, pero de eso hablaré en el lugar apropiado. Mirando a mi alrededor, con un pensamiento repentino, desde una terraza en la que descansé un rato, me di cuenta de que no se veían casas pequeñas. Al parecer, la casa solitaria, y posiblemente incluso la casa, habían desaparecido. Aquí y allá, entre la vegetación, había edificios que parecían palacios, pero la casa y la cabaña, que forman elementos tan característicos de nuestro paisaje inglés, habían desaparecido. Comunismo, me dije a mí mismo. Y después de eso vino otro pensamiento. Miré la media docena de figuritas que me seguían. Entonces, en un instante, me di cuenta de que todos tenían la misma forma de vestir, el mismo rostro suave y sin pelo y la misma rotundidad juvenil de miembros. Quizás parezca extraño que no me haya dado cuenta de esto antes. Pero todo era tan extraño. Ahora vi el hecho con bastante claridad. En la vestimenta y en todas las diferencias de textura y porte que ahora distinguen a los sexos, estas personas del futuro eran parecidas. Y los niños parecían a mis ojos no ser más que miniaturas de sus padres. Juzgué entonces que los niños de aquella época eran extremadamente precoces, al menos físicamente, y después encontré abundantes comprobaciones de mi opinión. Al ver la tranquilidad y seguridad en la que vivían estas personas, sentí que esta gran semejanza de los sexos era, después de todo, lo que uno esperaría, porque la fuerza de un hombre y la suavidad de una mujer, la institución de la familia y la diferenciación de ocupaciones son meras necesidades militantes de una era de fuerza física. Donde la población es equilibrada y abundante, la gran cantidad de hijos se convierte en un mal más que en una bendición para el Estado. Donde la violencia ocurre raramente y la descendencia está segura, hay menos necesidad, de hecho, no hay necesidad de una familia eficiente. Y la especialización de los sexos con referencia a las necesidades de sus hijos desaparece. Vemos algunos comienzos de esto incluso en nuestro propio tiempo, y en esta era futura estuvo completo. Debo recordarles que esta era mi especulación en ese momento. Más tarde pude apreciar hasta qué punto estaba lejos de la realidad. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, me llamó la atención una estructura pequeña y bonita, como un pozo debajo de una cúpula. Pensé transitoriamente en la rareza de los pozos que todavía existen, y luego retomé el hilo de mis especulaciones. No había grandes edificios hacia la cima de la colina, y como mis habilidades para caminar eran evidentemente milagrosas, por primera vez me dejaron solo. Con una extraña sensación de libertad y aventura, seguí adelante hasta la cima. Allí encontré un asiento de un metal amarillo que no reconocí, corroído en algunos lugares con una especie de óxido rosado y medio cubierto de musgo blando, los reposabrazos moldeados y limados en forma de cabezas de grifo. Me senté en él y contemplé la amplia vista de nuestro viejo mundo bajo el atardecer de ese largo día. Era la vista más dulce y hermosa que jamás haya visto. El sol ya se había ocultado tras el horizonte y el oeste era de un dorado llameante, salpicado de algunas barras horizontales de color púrpura y carmesí. Debajo estaba el valle del Támesis, en el que el río yacía como una banda de acero bruñido. Ya he hablado de los grandes palacios diseminados entre la variada vegetación, algunos en ruinas y otros todavía ocupados. Aquí y allá se alzaba una figura blanca o plateada en el jardín desierto de la tierra. Aquí y allá se perfilaba la línea vertical aguda de alguna cúpula o obelisco. No había setos, ni señales de derechos de propiedad, ni evidencias de agricultura. Toda la tierra se había convertido en un jardín. Así que, observando, comencé a interpretar las cosas que había visto, y a medida que se me ocurrió esa noche, mi interpretación fue algo así. Después descubrí que solo había obtenido una verdad a medias, o solo un atisbo de una faceta de la verdad. Me pareció que me había topado con una humanidad en decadencia. El rojizo atardecer me hizo pensar en el ocaso de la humanidad. Por primera vez comencé a darme cuenta de una extraña consecuencia del esfuerzo social que estamos realizando actualmente. Y, sin embargo, pensándolo bien, es una consecuencia bastante lógica. La fuerza es el resultado de la necesidad, la seguridad otorga un premio a la debilidad. La tarea de mejorar las condiciones de vida, el verdadero proceso civilizador que hace que la vida sea cada vez más segura, había llegado progresivamente a su clímax. Un triunfo de una humanidad unida sobre la naturaleza había seguido a otro.
Cosas que ahora son meros sueños se habían convertido en proyectos deliberadamente elaborados y llevados a cabo. Y la cosecha fue lo que vi. Al fin y al cabo, el saneamiento y la agricultura actuales todavía se encuentran en una fase rudimentaria. La ciencia de nuestro tiempo ha atacado solo una pequeña parte del campo de las enfermedades humanas, pero, aún así, extiende sus operaciones de manera muy constante y persistente. Nuestra agricultura y horticultura destruyen una mala hierba aquí y allá y cultivan quizás una veintena de plantas sanas, dejando que la mayoría luche por el equilibrio como pueda. Mejoramos nuestras plantas y animales favoritos, y los pocos que son, gradualmente mediante la reproducción selectiva, ahora un melocotón nuevo y mejor, ahora una uva sin semillas, ahora una flor más dulce y más grande, ahora una raza de ganado más conveniente. Los mejoramos gradualmente, porque nuestros ideales son vagos y vacilantes y nuestro conocimiento es muy limitado, porque también la naturaleza es tímida y lenta en nuestras torpes manos. Algún día todo esto estará mejor organizado y aún mejor. Esa es la deriva de la corriente a pesar de los remolinos. El mundo entero será inteligente, educado y cooperativo. Las cosas avanzarán cada vez más rápido hacia el sometimiento de la naturaleza. Al final, sabia y cuidadosamente reajustaremos el equilibrio de la vida animal y vegetal para adaptarlo a nuestras necesidades humanas. Este ajuste, digo, debe haberse hecho, y bien hecho, hecho de hecho para todo el tiempo, en el espacio de tiempo a través del cual mi máquina había saltado. El aire estaba libre de mosquitos, la tierra de malas hierbas u hongos. Por todas partes había frutas y flores dulces y deliciosas, mariposas brillantes volaban de aquí para allá. Se alcanzó el ideal de la medicina preventiva. Las enfermedades habían sido eliminadas. No vi evidencia de ninguna enfermedad contagiosa durante toda mi estadía. Y tendré que decirles más adelante que incluso los procesos de putrefacción y decadencia se habían visto profundamente afectados por estos cambios. También se habían logrado triunfos sociales. Vi a la humanidad alojada en espléndidos refugios, gloriosamente vestida, y hasta el momento no la había encontrado ocupada en ningún trabajo. No había signos de lucha, ni social ni económica. La tienda, la publicidad, el tráfico, todo ese comercio que constituye el cuerpo de nuestro mundo, había desaparecido. Era natural que en aquella tarde dorada me lanzara a la idea de un paraíso social. Supongo que se había superado la dificultad de aumentar la población y la población había dejado de aumentar. Pero con este cambio de condición vienen inevitablemente adaptaciones al cambio, ¿cuáles? A menos que la ciencia biológica sea una masa de errores, la causa de la inteligencia y el vigor humanos. Dificultad y libertad, condiciones bajo las cuales los activos, fuertes y sutiles sobreviven y los más débiles van contra la pared. Condiciones que valoran la alianza leal de hombres capaces, el autocontrol, la paciencia y la decisión. Y la institución de la familia, y las emociones que en ella surgen, los celos feroces, la ternura por los hijos, la abnegación de los padres, todo encontró su justificación y apoyo en los peligros inminentes de los jóvenes. Ahora bien, ¿dónde están estos peligros inminentes? Hay un sentimiento que surge, y crecerá, contra los celos connubiales, contra la maternidad feroz, contra las pasiones de todo tipo, cosas innecesarias ahora, y cosas que nos incomodan, supervivencias salvajes, discordias en una vida refinada y placentera. Pensé en la delgadez física de la gente, su falta de inteligencia y esas grandes ruinas abundantes. Y eso fortaleció mi creencia en una conquista perfecta de la naturaleza. Porque después de la batalla viene el silencio. La humanidad había sido fuerte, enérgica e inteligente y había utilizado toda su abundante vitalidad para alterar las condiciones en las que vivía. Y ahora vino la reacción de las condiciones alteradas. Bajo las nuevas condiciones de perfecto confort y seguridad, esa energía inquieta, que para nosotros es fuerza, se convertiría en debilidad. Incluso en nuestra época, ciertas tendencias y deseos, que alguna vez fueron necesarios para la supervivencia, son una fuente constante de fracaso. El coraje físico y el amor por la batalla, por ejemplo, no son de gran ayuda, incluso pueden ser obstáculos, para un hombre civilizado. Y en un estado de equilibrio y seguridad físicos, el poder, tanto intelectual como físico, estaría fuera de lugar. Durante incontables años juzgué que no había habido peligro de guerra ni de violencia solitaria, ni peligro de bestias salvajes, ni enfermedades debilitantes que requirieran fortaleza física, ni necesidad de trabajo duro. Para una vida así, los que deberíamos llamar débiles están tan bien equipados como los fuertes, de hecho, ya no son débiles. De hecho, están mejor equipados, porque los fuertes se preocuparían por una energía para la que no había salida. Sin duda,
La exquisita belleza de los edificios que vi fue el resultado de las últimas oleadas de la energía ahora sin propósito de la humanidad antes de que se estableciera en perfecta armonía con las condiciones en las que vivía. El florecimiento de ese triunfo que inició la última gran paz. Este ha sido siempre el destino de la energía en materia de seguridad, se llega al arte y al erotismo. Y luego viene la languidez y la decadencia. Incluso este ímpetu artístico finalmente se extinguiría, casi había muerto en la época que vi. Adornarse de flores, bailar, cantar al sol, eso era lo que quedaba del espíritu artístico, y nada más. Incluso eso al final se convertiría en una satisfecha inactividad. Se nos mantiene aferrados a la piedra de afilar del dolor y la necesidad, y me pareció que aquí estaba por fin rota esa odiosa piedra de afilar. Mientras estaba allí, en la creciente oscuridad, pensé que con esta sencilla explicación había dominado el problema del mundo, dominado todo el secreto de esta gente deliciosa. Posiblemente los controles que habían ideado para el aumento de la población habían tenido demasiado éxito y su número había disminuido en lugar de mantenerse estacionario. Eso explicaría las ruinas abandonadas. Mi explicación fue muy simple y bastante plausible, como lo son la mayoría de las teorías erróneas. 7. Un shock repentino. Mientras estaba allí reflexionando sobre este triunfo demasiado perfecto del hombre, la luna llena, amarilla y gibosa, surgió de un desbordamiento de luz plateada en el noreste. Las pequeñas figuras brillantes dejaron de moverse abajo. Un búho silencioso pasó revoloteando y yo temblé por el frío de la noche. Decidí descender y buscar dónde dormir. Busqué el edificio que conocía. Luego mis ojos se dirigieron a la figura de la esfinge blanca sobre el pedestal de bronce, que se hacía más clara a medida que la luz de la luna creciente se hacía más brillante. Podía ver el abedul plateado contra él. Allí estaba la maraña de arbustos de rododendros, negros bajo la pálida luz, y allí estaba el pequeño césped. Miré de nuevo al césped. Una extraña duda heló mi complacencia. No, me dije a mí mismo con firmeza, ese no era el césped. Pero era el césped. Porque hacia ella estaba el rostro blanco y leproso de la esfinge. ¿Te imaginas lo que sentí cuando me di cuenta de esta convicción? Pero no puedes, la máquina del tiempo había desaparecido. De inmediato, como un latigazo en la cara, surgió la posibilidad de perder mi propia edad, de quedar indefenso en este extraño mundo nuevo. El simple pensamiento de ello era una sensación física real. Podía sentir cómo me agarraba la garganta y me detenía la respiración. En otro momento estaba presa del miedo y corría a grandes zancadas pendiente abajo. Una vez caí de cabeza y me corté la cara, no perdí tiempo en contener la sangre, sino que salté y seguí corriendo, con un cálido chorrito por mi mejilla y barbilla. Todo el tiempo que corría me decía a mí mismo, lo han movido un poco, lo han empujado debajo de los arbustos para apartarlo. Sin embargo, corrí con todas mis fuerzas. En todo momento, con la certeza que a veces acompaña al miedo excesivo, supe que esa seguridad era una locura, supe instintivamente que la máquina estaba fuera de mi alcance. Mi respiración llegó con dolor. Supongo que recorrí toda la distancia desde la cima de la colina hasta el pequeño prado, tal vez 2 millas, en 10 minutos. Y no soy un hombre joven. Maldije en voz alta, mientras corría, por mi confiada locura al abandonar la máquina, desperdiciando así buen aliento. Lloré en voz alta y nadie respondió. Ninguna criatura parecía moverse en ese mundo iluminado por la luna. Cuando llegué al césped mis peores temores se hicieron realidad. No se veía ni rastro de aquella cosa. Me sentí débil y frío cuando encaré el espacio vacío entre la maraña negra de arbustos. Corrí alrededor de él furiosamente, como si la cosa pudiera estar escondida en un rincón, y luego me detuve bruscamente, agarrándome el pelo con las manos. Sobre mí se alzaba la esfinge, sobre el pedestal de bronce, blanca, brillante, leprosa, a la luz de la luna naciente. Pareció sonreír burlándose de mi consternación. Podría haberme consolado imaginando que aquellas personitas me habían puesto el mecanismo en algún refugio, si no hubiera estado seguro de su insuficiencia física e intelectual. Esto es lo que me consternó, la sensación de algún poder hasta entonces insospechado, por cuya intervención mi invento había desaparecido. Sin embargo, de una cosa estaba seguro, a menos que alguna otra época hubiera producido su duplicado exacto. La máquina no podría haberse movido en el tiempo. La fijación de las palancas, les mostraré el método más adelante, impidió que alguien las manipulara de esa manera cuando las quitaron. Se había movido y estaba escondido solo en el espacio. Pero entonces, ¿dónde podría estar? Creo que debía haber tenido una especie de frenesí.
Recuerdo haber entrado y salido violentamente entre los arbustos iluminados por la luna que rodeaban la esfinge y asusté a un animal blanco que, en la penumbra, tomé por un pequeño ciervo. También recuerdo, tarde esa noche, golpear los arbustos con el puño cerrado hasta que mis nudillos quedaron cortados y sangrando por las ramitas rotas. Luego, sollozando y delirando en mi angustia mental, bajé al gran edificio de piedra. El gran salón estaba oscuro, silencioso y desierto. Me resbalé en el suelo irregular y caí sobre una de las mesas de malaquita, casi rompiéndome la espinilla. Encendí una cerilla y pasé junto a las cortinas polvorientas de las que ya os he hablado. Allí encontré un segundo gran salón cubierto de cojines, sobre el cual, tal vez, dormían una veintena de personas pequeñas. No tengo ninguna duda de que mi segunda aparición les pareció bastante extraña, saliendo repentinamente de la silenciosa oscuridad con ruidos inarticulados y el chisporroteo y el destello de una cerilla. Porque se habían olvidado de las cerillas. ¿Dónde está mi máquina del tiempo? Comencé a llorar como un niño enojado, imponiéndoles las manos y sacudiéndolos juntos. Debió de resultarles muy extraño. Algunos se rieron, la mayoría parecía terriblemente asustada. Cuando los vi a mi alrededor, se me ocurrió que estaba haciendo la tontería que me era posible hacer dadas las circunstancias, al tratar de revivir la sensación de miedo. Pues, razonando por su comportamiento diurno, pensé que había que olvidar el miedo. De repente, me lancé sobre la cerilla y, derribando a una de las personas en mi carrera, atravesé de nuevo el gran comedor, a la luz de la luna. Escuché gritos de terror y sus piececitos corriendo y tropezándose de un lado a otro. No recuerdo todo lo que hice mientras la luna trepaba por el cielo. Supongo que fue la naturaleza inesperada de mi pérdida lo que me enfureció. Me sentí irremediablemente aislado de los de mi propia especie, un animal extraño en un mundo desconocido. Debo haber delirado de un lado a otro, gritando y llorando a Dios y al destino. Tengo el recuerdo de una fatiga horrible, a medida que pasaba la larga noche de desesperación, de mirar en este lugar imposible y en aquel, de tantear entre ruinas iluminadas por la luna y tocar extrañas criaturas en las sombras negras, por fin, de tumbarme en el suelo cerca de la esfinge y llorar de absoluta miseria. Habiéndose evaporado incluso la ira por la locura de abandonar la máquina con mis fuerzas. No me quedaba más que miseria. Luego me dormí y cuando desperté ya era de día y un par de gorriones saltaban a mi alrededor sobre el césped al alcance de mi brazo. Me senté en la frescura de la mañana, tratando de recordar cómo había llegado allí y por qué tenía una sensación tan profunda de abandono y desesperación. Entonces las cosas se aclararon en mi mente. Con la plena y razonable luz del día, podía mirar mis circunstancias de frente. Vi la locura salvaje de mi frenesí de la noche a la mañana y pude razonar conmigo mismo. ¿Y si ocurre lo peor? Yo dije. Supongamos que la máquina se perdiera por completo, quizás destruida. Me corresponde ser tranquilo y paciente, aprender el modo de ser de la gente, tener una idea clara del método de mi pérdida y de los medios para conseguir materiales y herramientas, para que al final, tal vez, pueda hacer otro. Esa sería mi única esperanza, una esperanza pobre quizá, pero mejor que la desesperación. Y, después de todo, era un mundo hermoso y curioso. Pero probablemente simplemente se habían llevado la máquina. Aún así, debo tener calma y paciencia, encontrar su escondite y recuperarlo por la fuerza o con astucia. Y dicho esto, me puse de pie y miré a mi alrededor, preguntándome dónde podría bañarme. Me sentí cansado, rígido y sucio por el viaje. El frescor de la mañana me hizo desear un frescor igual. Había agotado mis emociones. De hecho, mientras me ocupaba de mis asuntos, me sorprendí ante la intensa emoción que sentí durante la noche. Hice un examen cuidadoso del terreno alrededor del pequeño césped. Perdí algo de tiempo en preguntas inútiles, transmitidas, lo mejor que pude, a las personas insignificantes que se acercaron. Ninguno de ellos entendió mis gestos, algunos simplemente se mostraron impasibles, otros pensaron que era una broma y se rieron de mí. Tuve la tarea más difícil del mundo de mantener mis manos alejadas de sus bonitas caras risueñas. Fue un impulso tonto, pero el diablo engendrado por el miedo y la ira ciega estaba mal refrenado y todavía estaba ansioso por aprovechar mi perplejidad. El césped dio mejores consejos. Encontré una ranura en él, aproximadamente a medio camino entre el pedestal de la esfinge y las marcas de mis pies donde, al llegar, había luchado con la máquina volcada. Había otras señales de haber sido removidas, con extrañas huellas estrechas como las que podía imaginar dejadas por un perezoso. Esto dirigió mi atención más cercana al pedestal.
Era, como creo haber dicho, de bronce. No era un simple bloque, sino que estaba muy decorado con profundos paneles enmarcados a cada lado. Fui y golpeé estos. El pedestal estaba hueco. Examinando con atención los paneles los encontré discontinuos con los marcos. No había manijas ni cerraduras, pero posiblemente los paneles, si eran puertas, como supuse, se abrían desde adentro. Una cosa estaba bastante clara para mí. No fue necesario un gran esfuerzo mental para inferir que mi máquina del tiempo estaba dentro de ese pedestal. Pero como llegó allí fue un problema diferente. Vi las cabezas de dos personas vestidas de naranja que venían hacia mí a través de los arbustos y bajo algunos manzanos cubiertos de flores. Me volví sonriendo hacia ellos y les hice señas para que se acercaran. Ellos vinieron y luego, señalando el pedestal de bronce, intenté expresar mi deseo de abrirlo. Pero en mi primer gesto hacia estos se comportaron de manera muy extraña. No sé cómo transmitirte su expresión. Supongamos que usted hiciera un gesto tremendamente impropio con una mujer de mente delicada, así se vería. Se marcharon como si hubieran recibido el último insulto posible. A continuación probé con un pequeño tipo dulce vestido de blanco, con exactamente el mismo resultado. De alguna manera, su actitud me hizo sentir avergonzado de mí mismo. Pero, como sabes, quería la máquina del tiempo y la probé una vez más. Cuando se alejó, como los demás, mi temperamento se apoderó de mí. En 3 zancadas lo perseguí, lo agarré por la parte suelta de su túnica alrededor del cuello y comencé a arrastrarlo hacia la esfinge. Entonces vi el horror y la repugnancia en su rostro y de repente lo solté. Pero todavía no me han derrotado. Golpeé con el puño los paneles de bronce. Me pareció oír algo moverse en mi interior, para ser explícito, me pareció oír un sonido como una risa, pero debí haberme equivocado. Luego cogí un guijarro grande del río y lo martillamos hasta que aplané una espiral en las decoraciones y el cardenillo se desprendió en escamas pulverulentas. Las personitas delicadas debieron haberme oído martillar en ráfagas a 1,5 kilómetros de distancia, a ambos lados, pero no pasó nada. Vi una multitud de ellos en las laderas, mirándome furtivamente. Por fin, acalorado y cansado, me senté a observar el lugar. Pero estaba demasiado inquieto para mirar mucho, soy demasiado occidental para una larga vigilia. Podría trabajar en un problema durante años, pero esperar 24 horas inactivo es otra cuestión. Me levanté después de un rato y comencé a caminar sin rumbo entre los arbustos hacia la colina nuevamente. Paciencia, me dije a mí mismo. Si quieres volver a tener tu máquina, debes dejar en paz a esa esfinge. Si quieren quitarte la máquina, de poco sirve que destruyas sus paneles de bronce, y si no lo hacen, te la devolverán en cuanto puedas pedirla. Sentarse entre todas esas cosas desconocidas ante un rompecabezas como ese es inútil. En eso radica la monomanía. Enfréntate a este mundo. Aprenda sus métodos, obsérvelo, tenga cuidado con las conjeturas demasiado apresuradas sobre su significado. Al final encontrarás pistas de todo. Entonces, de repente, me vino a la mente el humor de la situación, el pensamiento de los años que había pasado estudiando y trabajando para llegar a la era futura, y ahora mi pasión de ansiedad por salir de ella. Me había preparado la trampa más complicada y desesperada que jamás haya ideado un hombre. Aunque fue por mi cuenta, no pude evitarlo. Me reí en voz alta. Al pasar por el gran palacio, me pareció que la gente pequeña me evitaba. Puede que haya sido mi fantasía, o puede que haya tenido algo que ver con mis golpes contra las puertas de bronce. Sin embargo, me sentía bastante seguro de que lo evitarían. Tuve cuidado, sin embargo, de no mostrar ninguna preocupación y abstenerme de perseguirlos, y en el transcurso de 1 o 2 días las cosas volvieron a la normalidad. Hice todos los progresos que pude en el idioma y, además, impulsé mis exploraciones aquí y allá. O me perdí algún punto sutil o su lenguaje era excesivamente simple, compuesto casi exclusivamente de sustantivos y verbos concretos. Parecía haber pocos términos abstractos, si es que había alguno, o poco uso de lenguaje figurado. Sus oraciones eran usualmente simples y de 2 palabras, y yo no lograba transmitir ni entender más que las proposiciones más simples. Decidí poner el pensamiento de mi máquina del tiempo y el misterio de las puertas de bronce bajo la esfinge, tanto como fuera posible en un rincón de la memoria, hasta que mi creciente conocimiento me llevara de regreso a ellos de una manera natural. Sin embargo, como comprenderás, cierto sentimiento me ataba en un círculo de unas pocas millas alrededor del punto de mi llegada. 8. Explicación. Por lo que pude ver,
todo el mundo mostraba la misma riqueza exuberante que el valle del Támesis. Desde cada colina que subí vi la misma abundancia de edificios espléndidos, infinitamente variados en materiales y estilos, los mismos matorrales agrupados de árboles de hoja perenne, los mismos árboles cargados de flores y helechos arbóreos. Aquí y allá el agua brillaba como plata, y más allá, la tierra se elevaba formando onduladas colinas azules, y así se desvanecía en la serenidad del cielo. Un rasgo peculiar que luego atrajo mi atención fue la presencia de ciertos pozos circulares, varios, según me pareció, de gran profundidad. Uno estaba junto al sendero que subía la colina que había seguido durante mi primera caminata. Como las demás, estaba bordeada de bronce, curiosamente labrada, y estaba protegida de la lluvia por una pequeña cúpula. Sentado al lado de estos pozos, y mirando hacia la oscuridad, no podía ver ningún brillo de agua, ni podía iniciar ninguna reflexión con una cerilla encendida. Pero en todos oí un sonido determinado, un ruido sordo, como el golpeteo de un motor grande. Y descubrí, al encender mis cerillas, que una corriente constante de aire bajaba por los ejes. Además, arrojé un trozo de papel en la garganta de uno, y en lugar de revolotear lentamente hacia abajo, fue inmediatamente succionado rápidamente fuera de la vista. Después de un tiempo, también llegué a conectar estos pozos con altas torres que se alzaban aquí y allá en las laderas, porque encima de ellos a menudo había un parpadeo en el aire como el que se ve en un día caluroso sobre una playa abrasada por el sol. En conjunto, llegué a la fuerte idea de un extenso sistema de ventilación subterránea, cuyo verdadero significado era difícil de imaginar. Al principio me incliné a asociarlo con el aparato sanitario de esta gente. Era una conclusión obvia, pero absolutamente errónea. Y aquí debo admitir que aprendí muy poco sobre desagües, campanas, modos de transporte y comodidades similares, durante mi estancia en este futuro real. En algunas de estas visiones de utopías y tiempos venideros que he leído, hay una gran cantidad de detalles sobre la construcción, los arreglos sociales, etc. Pero si bien esos detalles son bastante fáciles de obtener cuando el mundo entero está contenido en la imaginación de uno, son totalmente inaccesibles para un verdadero viajero en medio de realidades como las que encontré aquí. Imagínese la historia de Londres que un negro recién llegado de África Central llevaría a su tribu. Que sabría el de las compañías ferroviarias, de los movimientos sociales, de los cables telefónicos y telegráficos, de la compañía de envío de paquetes, de los giros postales y cosas similares? Sin embargo, al menos nosotros deberíamos estar lo suficientemente dispuestos a explicarle estas cosas. E incluso de lo que sabía, cuánto podía hacer comprender o creer a su amigo no viajado. Entonces, piensen cuán estrecha es la brecha entre un negro y un hombre blanco de nuestros tiempos, y cuán amplia es la brecha entre yo y los de la Edad de Oro. Era consciente de muchas cosas que no veía y que contribuían a mi comodidad, pero, salvo una impresión general de organización automática, me temo que puedo transmitirle muy poco de la diferencia. En lo que respecta a la sepultura, por ejemplo, no pude ver signos de crematorios ni nada que sugiriera tumbas. Pero se me ocurrió que, posiblemente, podría haber cementerios, o crematorios, en algún lugar más allá del alcance de mis exploraciones. Esta, nuevamente, fue una pregunta que me planteé deliberadamente, y al principio mi curiosidad fue completamente derrotada sobre este punto. La cosa me desconcertó, y me vi obligado a hacer otra observación, que me desconcertó aún más, que entre aquella gente no había ancianos ni enfermos. Debo confesar que mi satisfacción con mis primeras teorías sobre una civilización automática y una humanidad decadente no duró mucho. Sin embargo, no se me ocurrió otra cosa. Déjame poner mis dificultades. Los grandes palacios que había explorado eran meros lugares para vivir, grandes comedores y dormitorios. No pude encontrar maquinaria ni electrodomésticos de ningún tipo. Sin embargo, estas personas vestían telas agradables que en ocasiones debían necesitar renovación. Y sus sandalias, aunque sin adornos, eran muestras bastante complejas de orfebrería. De alguna manera hay que hacer esas cosas. Y la gente pequeña no mostraba ningún vestigio de tendencia creativa. No había tiendas, ni talleres, ni señales de importaciones entre ellos. Pasaban todo el tiempo jugando dulcemente, bañándose en el río, haciendo el amor medio lúdicamente, comiendo fruta y durmiendo. No podía ver cómo continuaban las cosas. Luego, de nuevo, sobre la máquina del tiempo, algo, no sabía qué, la había llevado al pedestal hueco de la Esfinge Blanca. ¿Por qué? Por mi vida no podía imaginarlo. Esos pozos sin agua también, esas columnas parpadeantes. Sentí que me faltaba una pista. Sentí, ¿cómo decirlo?
Supongamos que usted encuentra una inscripción, con frases aquí y allá en un inglés excelente y sencillo, y, interpoladas con ellas, otras compuestas de palabras, incluso letras, absolutamente desconocidas para usted. Bueno, al tercer día de mi visita, así se me presentó el mundo de 802.701. Ese día también hice una especie de amigo. Sucedió que, mientras observaba a algunas personitas bañándose en un bajío, a uno de ellos le dio un calambre y empezó a flotar río abajo. La corriente principal corría bastante rápida, pero no demasiado fuerte incluso para un nadador moderado. Os daréis una idea, pues, de la extraña deficiencia de estas criaturas, cuando os diga que ninguna hizo el menor intento por rescatar a la cosita que lloraba débilmente y que se ahogaba ante sus ojos. Cuando me di cuenta de esto, me quité apresuradamente la ropa, y adentrándome en un punto más abajo, atrapé a la pobre criatura y la llevé sana y salva a tierra. Un pequeño roce en las extremidades pronto la hizo recobrar el conocimiento y tuve la satisfacción de ver que estaba bien antes de dejarla. Había llegado a una estimación tan baja de los de su especie que no esperaba ninguna gratitud de su parte. En eso, sin embargo, me equivoqué. Esto sucedió en la mañana. Por la tarde me encontré con mi mujercita, como creo que era, cuando regresaba a mi centro de una exploración, y ella me recibió con gritos de alegría y me obsequió con una gran guirnalda de flores, evidentemente hecha para mí y para mí. Solo. La cosa tomó mi imaginación. Muy posiblemente me había sentido desolado. En cualquier caso, hice lo mejor que pude para mostrar mi agradecimiento por el regalo. Pronto nos sentamos juntos en una pequeña glorieta de piedra, enfrascados en una conversación, principalmente de sonrisas. La simpatía de la criatura me afectó exactamente como lo habría hecho la de un niño. Nos pasamos flores y ella me besó las manos. Yo hice lo mismo con el de ella. Luego intenté hablar y descubrí que su nombre era Beena, lo cual, aunque no sé lo que significaba, de alguna manera me pareció bastante apropiado. Ese fue el comienzo de una extraña amistad que duró una semana y terminó, como te diré. Era exactamente como una niña. Ella quería estar conmigo siempre. Intentó seguirme a todas partes, y en mi siguiente viaje me llegó al corazón cansarla y dejarla al fin, exhausta y llamándome bastante lastimeramente. Pero había que dominar los problemas del mundo. Me dije que no había venido al futuro para flirtear en miniatura. Sin embargo, su angustia cuando la dejé fue muy grande. Sus protestas ante la despedida fueron a veces frenéticas, y creo que, en conjunto, su devoción me proporcionó tantos problemas como consuelo. Sin embargo, ella fue, de alguna manera, un gran consuelo. Pensé que era mero afecto infantil lo que la hacía aferrarse a mí. Hasta que fue demasiado tarde, no supe claramente qué le había infligido cuando la dejé. Hasta que fue demasiado tarde no entendí claramente lo que ella significaba para mí. Porque, con el simple hecho de parecer aficionada a mí y demostrarme a su manera débil e inútil que se preocupaba por mí, la pequeña muñeca de criatura pronto hizo que mi regreso a las cercanías de la Esfinge Blanca casi me pareciera que regresaba a casa, y yo estaría atento a su diminuta figura blanca y dorada tan pronto como cruzara la colina. De ella también aprendí que el miedo aún no había abandonado el mundo. Ella no tenía miedo a la luz del día y tenía una extraña confianza en mí, por una vez. En un momento de tontería, le hice muecas amenazadoras y ella simplemente se rió de ellas. Pero temía la oscuridad, las temidas sombras, las temidas cosas negras. Para ella, la oscuridad era lo único terrible. Fue una emoción singularmente apasionada que me hizo pensar y observar. Entonces descubrí, entre otras cosas, que estas personitas se reunían en las grandes casas después del anochecer y dormían en tropel. Entrar sobre ellos sin luz era provocarles un tumulto de aprensión. Nunca encontré a uno al aire libre, ni a nadie durmiendo solo dentro de casa, después del anochecer. Sin embargo, seguía siendo tan tonto que me perdí la lección de ese miedo, y a pesar de la angustia de Beena, insistí en dormir lejos de aquellas multitudes dormidas. Esto la preocupó mucho, pero al final triunfó su extraño afecto por mí, y durante 5 de las noches que nos conocimos, incluida la última de todas, durmió con la cabeza apoyada en mi brazo. Pero mi historia se me escapa cuando hablo de ella. Debió ser la noche anterior a su rescate cuando me despertaron al amanecer. Había estado inquieto, soñando muy desagradablemente que me había ahogado y que las anémonas de mar me palpaban la cara con sus suaves palpos. Me desperté sobresaltado y con la extraña fantasía de que algún animal grisáceo acababa de salir corriendo de la cámara. Intenté volver a dormirme, pero me sentía inquieto e incómodo. Era esa hora oscura y gris en la que las cosas apenas emergen de la oscuridad,
en la que todo es incoloro y claro y, sin embargo, irreal. Me levanté y bajé al gran salón, y así salí a las losas frente al palacio. Pensé en hacer de la necesidad virtud y ver el amanecer. La luna se estaba poniendo, y la moribunda luz de la luna y la primera palidez del amanecer se mezclaban en una espantosa penumbra. Los arbustos eran de un negro como la tinta, el suelo de un gris sombrío, el cielo incoloro y triste. Y colina arriba pensé que podía ver fantasmas. 3 veces, mientras examinaba la pendiente, vi figuras blancas. 2 veces me pareció ver una criatura blanca, solitaria, parecida a un simio, corriendo bastante rápido colina arriba, y una vez cerca de las ruinas vi una correa de ellos cargando un cuerpo oscuro. Se movieron apresuradamente. No vi qué fue de ellos. Parecía que desaparecieron entre los arbustos. Debes comprender que el amanecer aún era confuso. Sentía esa sensación fría e insegura de las primeras horas de la mañana que quizás hayas conocido. Dudé de mis ojos. A medida que el cielo del este se hacía más brillante, y la luz del día se encendía y sus vívidos colores regresaban al mundo una vez más, examiné la vista con atención. Pero no vi ningún vestigio de mis figuras blancas. Eran meras criaturas de la penumbra. Debieron haber sido fantasmas, dije, me pregunto de dónde salieron. Porque me vino a la cabeza una extraña idea de gran talent que me divirtió. Si cada generación muere y deja fantasmas, argumentó, el mundo finalmente se poblará de ellos. Según esa teoría, se habrían hecho innumerables dentro de unos 800.000 años. Y no fue gran sorpresa ver 4 a la vez. Pero la broma no me satisfizo y estuve pensando en aquellas cifras toda la mañana, hasta que el rescate de Beena las sacó de mi cabeza. Los asocié de alguna manera indefinida con el animal blanco que había asustado en mi primera búsqueda, apasionada de la máquina del tiempo. Pero Beena fue una agradable sustituta. Sin embargo, pronto estuvieron destinados a tomar posesión mucho más mortífera de mi mente. Creo haber dicho que el clima de esta edad de oro era mucho más cálido que el nuestro. No puedo dar cuenta de ello. Puede ser que el sol estuviera más caliente o que la tierra estuviera más cerca del sol. Es habitual suponer que el sol seguirá enfriándose constantemente en el futuro. Pero la gente, que no está familiarizada con especulaciones como las del joven Darwin, olvida que, en última instancia, los planetas deben volver a caer uno por uno en el cuerpo original. A medida que ocurran estas catástrofes, el Sol brillará con energía renovada, y puede ser que algún planeta interior hubiera sufrido este destino. Cualquiera sea la razón, el hecho es que el Sol estaba mucho más caliente de lo que sabemos. Bueno, una mañana muy calurosa, creo que la cuarta, mientras buscaba refugio del calor y el resplandor en unas ruinas colosales cerca de la gran casa donde dormía y me alimentaba, sucedió algo extraño. Trepando entre estos montones de mampostería, encontré una galería estrecha, cuyas ventanas laterales y finales estaban bloqueadas por masas de piedra caídas. En contraste con la claridad exterior, al principio me pareció impenetrablemente oscuro. Entré a tientas, porque el cambio de la luz a la oscuridad hacía que manchas de color nadaran ante mí. De repente me detuve hechizado. Un par de ojos, luminosos por el reflejo de la luz del día exterior, me observaban desde la oscuridad. Me invadió el antiguo temor instintivo a las fieras. Apreté las manos y miré fijamente los ojos deslumbrantes. Tenía miedo de girarme. Entonces me vino a la mente la idea de la seguridad absoluta en la que parecía vivir la humanidad. Y entonces recordé ese extraño terror a la oscuridad. Superando mi miedo hasta cierto punto, avancé un paso y hablé. Admito que mi voz era áspera y mal controlada. Extendí la mano y toqué algo suave. De inmediato mis ojos se desviaron y algo blanco pasó corriendo a mi lado. Me volví con el corazón en la boca y vi una extraña figura parecida a un simio, con la cabeza gacha de una manera peculiar, corriendo a través del espacio iluminado por el sol detrás de mí. Tropezó contra un bloque de granito, se tambaleó hacia un lado y en un momento quedó oculto en una sombra negra debajo de otro montón de mampostería en ruinas. Mi impresión es, por supuesto, imperfecta, pero sé que era de un blanco apagado y que tenía unos extraños ojos grandes de color rojo grisáceo, también que tenía cabello rubio en la cabeza y en la espalda. Pero, como digo, pasó demasiado rápido para poder verlo con claridad. Ni siquiera puedo decir si corría a 4 patas o solo con los antebrazos muy bajos. Después de una pausa momentánea, lo seguí hasta el segundo montón de ruinas. Al principio no pude encontrarlo, pero, después de un tiempo en la profunda oscuridad, encontré una de esas aberturas redondas parecidas a pozos de las que os he hablado, medio cerrada por un pilar caído.
Se me ocurrió una idea repentina. ¿Podría esta cosa haber desaparecido por el pozo? Encendí una cerilla y mirando hacia abajo, vi una criatura pequeña, blanca y en movimiento, con grandes ojos brillantes que me miraron fijamente mientras se alejaba. Me hizo estremecer. Era tan parecido a una araña humana. Estaba bajando por la pared y entonces vi por primera vez una serie de reposapiés y manos metálicos que formaban una especie de escalera que bajaba por el pozo. Entonces la luz me quemó los dedos y se me cayó de la mano, apagándose al caer. Y cuando encendí otra, el pequeño monstruo había desaparecido. No sé cuánto tiempo estuve sentado mirando también. Tardé algún tiempo en lograr convencerme de que lo que había visto era humano. Pero, poco a poco, fui comprendiendo la verdad, que el hombre no había seguido siendo una sola especie, sino que se había diferenciado en dos animales distintos, que mis graciosos hijos del mundo superior no eran los únicos descendientes de nuestra generación, sino que esta blanqueada, obscena, la cosa nocturna, que había aparecido ante mí, también era heredera de todas las edades. Pensé en los pilares parpadeantes y en mi teoría de una ventilación subterránea. Empecé a sospechar de su verdadera importancia y que, me pregunté, ¿estaba haciendo este lémur en mi esquema de una organización perfectamente equilibrada? ¿Cómo se relacionaba con la indolente serenidad de los hermosos overworlders? ¿Y que se escondía allí abajo, al pie de aquel pozo? Me senté al borde del pozo, diciéndome que, en cualquier caso, no había nada que temer y que allí debía descender para encontrar la solución de mis dificultades. Y además tenía mucho miedo de ir. Mientras dudaba, dos de las hermosas personas del mundo superior llegaron corriendo en su juego amoroso a través de la luz del día, en la sombra. El macho persiguió a la hembra, arrojándole flores mientras corría. Parecían angustiados al encontrarme, con el brazo apoyado en el pilar volcado, mirando hacia el pozo. Al parecer se consideraba de mala educación señalar estas aberturas, porque cuando señalé esto y traté de formular una pregunta al respecto en su lengua, se angustiaron aún más visiblemente y se alejaron. Pero se interesaron por mis cerillas y encendí algunas para divertirles. Los intenté nuevamente sobre el pozo y nuevamente fallé. Así que enseguida los dejé, con la intención de volver con Beena y ver qué podía obtener de ella. Pero mi mente ya estaba en revolución. Mis conjeturas e impresiones se deslizaban y se deslizaban hacia un nuevo ajuste. Ahora tenía una idea del significado de aquellos pozos, de las torres de ventilación, del misterio de los fantasmas, por no hablar de una pista sobre el significado de las puertas de bronce y el destino de la máquina del tiempo. Y muy vagamente surgió una sugerencia para la solución del problema económico que me había desconcertado. Aquí estaba la nueva vista. Evidentemente, esta segunda especie de hombre era subterránea. Hubo tres circunstancias en particular que me hicieron pensar que su rara aparición en la superficie era el resultado de un hábito subterráneo prolongado. En primer lugar, estaba el aspecto blanqueado común en la mayoría de los animales que viven mayormente en la oscuridad, el pescado blanco de las cuevas de Kentucky, por ejemplo. Luego, esos ojos grandes, con esa capacidad de reflejar la luz, son características comunes de los seres nocturnos, fíjese en el búho y el gato. Y, por último, esa confusión evidente a la luz del sol, ese vuelo apresurado pero torpe hacia la sombra oscura y ese porte peculiar de la cabeza en la luz. Todo ello reforzaba la teoría de una sensibilidad extrema de la retina. Debajo de mis pies, entonces, la Tierra debe tener enormes túneles. Y estos túneles eran el hábitat de la nueva raza. La presencia de pozos y pozos de ventilación a lo largo de las laderas de las colinas, de hecho, en todas partes, excepto a lo largo del valle del río, demostró cuán universales eran sus ramificaciones. ¿Qué es tan natural, entonces, como suponer que fue en este inframundo artificial donde se realizó el trabajo necesario para la comodidad de la carrera diurna? La idea era tan plausible que la acepté inmediatamente y pasé a suponer el cómo de esta escisión de la especie humana. Me atrevo a decir que anticiparás la forma de mi teoría, aunque, por mi parte, muy pronto sentí que estaba muy lejos de la verdad. Al principio, partiendo de los problemas de nuestra época, me pareció claro como la luz del día que la ampliación gradual de la actual diferencia social y meramente temporal entre el capitalista y el trabajador era la clave de toda la situación. Sin duda les parecerá bastante grotesco, y tremendamente increíble. Y, sin embargo, incluso ahora existen circunstancias que apuntan en esa dirección. Existe una tendencia a utilizar el espacio subterráneo para fines menos ornamentales de la civilización. Está el ferrocarril metropolitano de Londres, por ejemplo, hay nuevos ferrocarriles eléctricos, hay metros, hay talleres y restaurantes subterráneos. Y aumentan y se multiplican.
Evidentemente, pensé, esta tendencia había aumentado hasta que la industria fue perdiendo gradualmente su derecho de nacimiento en el cielo. Quiero decir que había profundizado cada vez más en fábricas subterráneas cada vez más grandes, pasando una cantidad cada vez mayor de su tiempo allí, hasta que, al final, incluso ahora, no vive un trabajador del este en condiciones tan artificiales que prácticamente lo separan de la superficie natural de la Tierra. Una vez más, la tendencia excluyente de las personas más ricas debido, sin duda, al creciente refinamiento de su educación y al creciente abismo entre ellos y la violencia grosera de los pobres, ya está conduciendo al cierre, en beneficio de ellos, de considerables porciones de la superficie del terreno. En cuanto a Londres, por ejemplo, quizás la mitad del país más bonito esté encerrado contra la intrusión. Y este mismo abismo cada vez mayor, que se debe a la duración y los gastos del proceso de educación superior y a las crecientes facilidades y tentaciones hacia hábitos refinados por parte de los ricos, hará que ese intercambio entre clase tras clase, esa promoción mediante matrimonios mixtos que actualmente retarda la división de nuestra especie según líneas de estratificación social, cada vez menos frecuentes. Así que, al final, en la superficie deben estar los que tienen, persiguiendo el placer, la comodidad y la belleza, y debajo de la tierra, los que no tienen, los trabajadores adaptándose continuamente a las condiciones de su trabajo. Una vez allí, sin duda tendrían que pagar un alquiler, y no poco, por la ventilación de sus cavernas. Y si se negaban, morirían de hambre o serían asfixiados por sus atrasos. Aquellos de ellos que estuvieran constituidos de tal manera que fueran miserables y rebeldes morirían, y, al final, como el equilibrio era permanente, los supervivientes se adaptarían también a las condiciones de la vida subterránea y serían tan felices a su manera como la gente del overworld lo era con la suya. Según me pareció, la belleza refinada y la palidez etiolada surgieron con bastante naturalidad. El gran triunfo de la humanidad con el que había soñado tomó otra forma en mi mente. No había sido el triunfo de la educación moral y la cooperación general como yo había imaginado. En cambio, vi una aristocracia real, armada con una ciencia perfeccionada y trabajando hasta una conclusión lógica en el sistema industrial de hoy. Su triunfo no había sido simplemente un triunfo sobre la naturaleza, sino un triunfo sobre la naturaleza y el prójimo. Esta, debo advertirles, era mi teoría en ese momento. No tenía ningún cicerone conveniente según el modelo de los libros utópicos. Mi explicación puede ser absolutamente errónea. Sigo pensando que es el más plausible. Pero incluso bajo esta suposición, la civilización equilibrada que finalmente se alcanzó debió haber superado hace tiempo su cenit y ahora estaba muy caída en decadencia. La seguridad demasiado perfecta de los habitantes del overworld los había llevado a un lento movimiento de degeneración, a una disminución general de tamaño, fuerza e inteligencia. Eso ya lo podía ver con bastante claridad. Lo que había ocurrido con los clandestinos todavía no lo sospechaba, pero, por lo que había visto de los Morlocks, ese era, por cierto, el nombre con el que se llamaba a estas criaturas, podía imaginar que la modificación del tipo humano era incluso mucho más profunda que entre los Eloi, los hermosa carrera que ya conocía. Luego vinieron dudas preocupantes. ¿Por qué los Morlocks se habían apoderado de mi máquina del tiempo? Porque estaba seguro de que habían sido ellos quienes se lo habían llevado, porque, además, si los Eloi fueran amos, no podrían devolverme la máquina, ¿y por qué tenían tanto miedo a la oscuridad? Como ya he dicho, procedí a interrogar a Veena sobre este inframundo, pero nuevamente me decepcioné. Al principio ella no entendía mis preguntas y luego se negó a responderlas. Ella se estremeció como si el tema fuera insoportable. Y cuando la presioné, quizás un poco fuerte, rompió a llorar. Fueron las únicas lágrimas, además de las mías, que vi en aquella edad de oro. Cuando los vi, dejé abruptamente de preocuparme por los Morlocks y solo me preocupé por desterrar estos signos de su herencia humana de los ojos de Veena. Y muy pronto ella estaba sonriendo y aplaudiendo, mientras yo encendía solemnemente una cerilla.